El Señor les bendiga, estimados hermanos y amigos. Nuevamente su hermano Joel Perdomo, y en esta oportunidad para hablar del tema el adventismo, ya que es un tema bien importante para aclarar a los hermanos en qué categoría están ellos, ya que hay ciertas cosas que ellos niegan de las Escrituras. Por tanto, tenemos que tener claro si esto es una secta o es un movimiento cristiano. Mis hermanos, saludos para todos ustedes, bendiciones del Señor. Cuando usted busca en internet asuntos que tengan que ver con la iglesia adventista, va a encontrar muchos videos, bastantes videos, en cuanto a la doctrina adventista, donde se refuta la doctrina de la iglesia, la venida de Cristo, el infierno, bueno, muchas de nuestras enseñanzas. Realmente, cuando usted escucha detenidamente en muchos de estos temas, se va a dar cuenta que hay una información muy precaria, no tienen una información veraz, completa. Cuando hablan del linaje de White, hablan muchos sin conocimiento de causa. Y yo puedo asegurarle que ni siquiera han leído un libro de Elena de White, ni lo han hojeado. Y dan razones para no creer, pero razones que posiblemente son tomadas de otros o que han escuchado acerca de estos asuntos negativos, pero no tienen un conocimiento claro del asunto. En este video, es un video corto el que yo quiero hacerle con ustedes aquí un comentario, y miremos algunas razones que da este hermano en cuanto a por qué la iglesia adventista es una secta, no es una iglesia. De antemano debo decirles, a mí no me preocupa que nos tengan por secta, que nos tengan por lo peor. Yo creo que mientras estemos buscando la aprobación del mundo, quiere decir eso que estamos tibios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de hacer una labor en el mundo. Pero cuando la iglesia haga esta labor, el mundo se va a levantar contra ella. Créanlo. Ahorita estamos en paz, tenemos tranquilidad y estamos tratando de quedar bien con todos, pero ese no es el propósito. Tenemos un mensaje para dar al mundo, y dar ese mensaje va a traer dificultades. Entonces a mí no me preocupa eso, que digan que la iglesia adventista es una secta. Al Señor Jesús nunca le aprobaron su mensaje, a los apóstoles tampoco. Usted lee en Hechos de los Apóstoles, a Pablo lo llegaron a llamar una plaga, cabecilla de una secta. Entonces no nos debe preocupar eso. Vamos a escuchar lo que el hermano dice entre unos 5 puntos más o menos, y miremos que también él está muy mal informado. Y es bueno que cuando hagamos de pronto comentarios de otros credos tengamos realmente conocimiento para no entrar en inconsistencias que nos hagan quedar mal. En primer lugar, hay que decir que el adventismo niega la existencia del infierno, una doctrina enseñada por el Señor. Para ellos no es literal, y el Señor dijo: si tu ojo, tu pie o tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor entrar en la vida manco, ¿verdad? Ciego o cojo, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Jesucristo habló que el infierno es un lugar literal, eterno, donde si nunca se apaga es porque es eterno. Por tanto, contradecir esta doctrina es causa de condenación. Por tanto, esta es una herejía. Ese es el primer punto que él toca en cuanto a doctrina adventista, y toca el punto del infierno. Dice que la iglesia adventista está equivocada cuando dice de que no hay un infierno y que va a ser eterno. Y fíjense el texto que el hermano allí cita Mateo 5, 27 al 28, 29, y habla de que el Señor allí dice que el Señor les dijo que era literal el infierno. Es interesante porque en esos textos que él cita dice que si tu ojo te es ocasión de caer y tu mano, tu pie, córtalo.
Entonces, si el infierno ahí que habló el Señor Jesús es literal, pues también debería el hermano de tomar lo otro también literal. Sacarse los ojos cuando peca o cortarse las manos. Y eso prueba de que toman los textos, pero los toman sin un verdadero análisis. Lo que el Señor Jesús allí está diciendo no es algo literal, es un asunto figurado. Ni usted se va a sacar los ojos, ni el infierno es literal. Y menos que ya el infierno está en operación, que una persona al morir es lanzada inmediatamente al infierno. Nosotros no creemos en un infierno eterno, creemos que habrá un castigo, por supuesto, y ese castigo será con fuego. El Señor purificará esta tierra y raerá al pecador de ella. Al que no acepta el plan de salvación del Señor, lo va a raer de la tierra y va a ser con fuego, pero ese fuego va a consumir las obras de este mundo y a todos los pecadores. Si usted lee Ezequiel 28, 18 y 19, encuentra que el diablo allí dice que va a ser puesto en cenizas. Dice el versículo 19 que nunca más volverá a ser, o sea, dejará de ser para siempre. Lo confirma Malaquías 4, 1 al 3, lo confirma claramente Apocalipsis 21 al 22, donde habla claramente del 20 al 22, aunque ese asunto allí de Apocalipsis no es cronológico, no está en una secuencia, los eventos allí están más bien en una forma no ordenada, pero que muestran que va a haber una consumación final del pecador. Por lo tanto, mis hermanos queridos, el infierno no es lugar ni de tormento actual, ni va a ser eterno. ¿Saben ustedes? Permítanme decirles dos cositas en cuanto a esto. Esta es la peor representación que hace el pueblo evangélico de Dios, un Dios que va a castigar eternamente. Yo les aseguro que este Dios no es el Dios de la Biblia. Este Dios es un sádico, es un verdugo. Se goza en castigar a una criatura por la eternidad. Y imagínese a alguien que ha vivido unos cuantos años, 30, 40, 50, 80 años, 100 años, que eso no es nada para una eternidad en el infierno. Eso es impresionante, esa idea. Y otro punto que quiero que usted lo tenga en mi presente es que la Biblia es clara, que a los únicos que el Señor va a dar vida eterna será a los redimidos. Solamente ellos los que van a tener vida eterna por la gracia del Señor y por el sacrificio de Cristo. Entonces, si va a haber un infierno eterno con pecadores quemándose eternamente, quiere decir que Dios también va a dar vida eterna a los que se van a perder. Y van a ser eternos para quemarse en el fuego. Eso no tiene sentido, mis hermanos, es una doctrina. Ahí sí me da pena con el hermano tenerle que refutar esto, pero esa sí es una herejía. Esa sí es una herejía. Que es más, contradice la palabra de Dios. En el Apocalipsis dice que no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. No habrá más. Eso va a pasar. Pero si va a haber un infierno eterno, pues quiere decir que la gente va a estar quemándose, llorando, clamando, suplicando por la eternidad. Ese sí es un asunto realmente terrible, esta enseñanza. Veamos lo que sigue diciendo nuestro hermano. Niegan la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque según sus cuentas, Jesús vino allá por el 1840 y fue al cielo a purificar un lugar, dicen ellos, y que ya vino, por tanto, que solamente vendrá a establecer, ¿verdad?, quién es salvo y quién no es salvo. Esa es otra herejía. Ahí es donde yo les confirmo que hay que informarse mejor. Este hermano está demasiado poco informado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es que no creemos en la segunda venida del Señor. Lo que no creemos, por supuesto, es en un rapto secreto y donde va a haber después de la venida del Señor 7 años de tribulación y en eso no creemos. Creemos que la venida del Señor será en forma visible, audible y literal. Y va a ser también con una manifestación poderosa, donde la tierra va a quedar completamente desordenada, como al principio. Es claro, el profeta Jeremías, cuando habla de
de que los muertos del Señor quedarán esparcidos por toda la tierra. De todas maneras, mis hermanos, aquí hay una mala información. Nosotros nunca hemos enseñado que el Señor vino para 1840. ¿Quién dijo eso? Es más, está tan mal informado nuestro hermano que nuestro nombre, Adventista del Séptimo Día, precisamente quiere decir eso, que esperamos la segunda venida de Cristo. Eso es inequívoco, mis hermanos. Entonces, decir que ya el Señor vino y que cuando vuelva a venir es como ahí a hacer no sé qué, lo que Él dice, a expiar los pecados, no, totalmente malo ahí la información, muy mala la información que este querido hermano nos da. Así que esa es, hermanos y amigos, nuestra razón de ser, la segunda venida de Cristo. Y eso debemos predicarlo con más ahínco, con más fuerza. Cristo viene por segunda vez, pero no viene a llevarse a unos y a dejar a los otros aquí buscándolos. No, ese sí es una herejía, porque eso no es lo que la palabra de Dios dice. Es claro la palabra cuando dice que el Señor vendrá con poder y gloria. Y ya les dije, con una manifestación donde aún la tierra no quedará siendo la misma durante 1000 años. Así que sigamos escuchando a nuestro hermano. También la aniquilación del alma. Como ellos no creen en el infierno, tampoco creen que el alma es eterna. Pero podemos ver en el caso de el rico y Lázaro cómo aquellos están uno eternamente gozando y el otro quemándose eternamente en el infierno. Aquí vuelve a hacer la énfasis en el asunto de que no creemos en la alma como algo eterno, o sea, en el espíritu como algo inherente y eterno. Recuerden que esta fue la primer mentira que el diablo le dijo a Adán y Eva. No moriréis. La primera afirmación, que él les dice no moriréis. Y es precisamente lo que hoy se defiende. Cuando usted escucha defender la inmortalidad del alma, que una persona muere y que no muere, sino que cambia de estado, deja de ser un ser material para convertirse en un ser espiritual, es precisamente esa mentira satánica allá en el huerto del Edén. No moriréis. Y se sigue repitiendo igual esta situación. Situación que cuando se defiende, en ejemplo, la salvación para toda la humanidad, no importa si se arrepintió o no, también es la mentira del diablo allá en el huerto del Edén. No moriréis. Como no van a morir, quiere decir que son eternos. Nosotros somos mortales, mis hermanos. Esa idea de que el alma es inmortal es una idea, ya les dije, que viene del príncipe de las tinieblas. Pero somos mortales. Y la Biblia lo presenta con toda claridad. Si algún tema la Biblia de Génesis a Apocalipsis lo presenta es digamos, la muerte como un estado inconsciente del ser humano. Job habló de eso, de despertarse. Job dijo, yo he de despertar. El Señor le dijo a Daniel, en Daniel 12, tú irás hasta el fin, dormirás en el polvo, pero te levantarás. Y se lo dijo hablando de el sueño, tú dormirás. Y también fue una enseñanza del Señor Jesús. Juan 11, Pablo en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta, en el capítulo 4, habla de eso, de los muertos que están dormidos, duermen. Y aquí también, mis hermanos, se contradice claramente esto cuando se habla de una resurrección, pero también al mismo tiempo de unos que ya están en el cielo, convertidos en espíritus. Entonces, para ellos encuadrar esto, dicen que esos espíritus van a venir del cielo y se van a encontrar con los cuerpos resucitados. Una completa inconsistencia y un asunto desordenado. Dios no es un Dios de desorden, mi hermano y amigo. Si va a haber una resurrección es de esos seres que ya durmieron, van a dormir en el Señor y se levantarán. Fíjese que ahí, claro, va a haber una resurrección especial de algunos que van a levantarse para
ver que sí era el Señor al que ellos crucificaron. Y eso lo dice en Daniel y lo dice en Apocalipsis 1:7. Pero los otros no van a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Entonces, con toda seguridad, la palabra de Dios es muy clara. No somos eternos, somos mortales. Somos mortales. Y cuando morimos, dice la palabra de Dios que todo es puesto en olvido. Todo, el odio, sus planes, todo queda y sin memoria. Pero un día se van a levantar cada uno con su mismo espíritu cuando murió. A ver, ¿qué les quiero decir yo acá? A ver, quiero recordar un texto, Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice que el muerto, el espíritu, el cadáver va al polvo, el cuerpo, y el espíritu a Dios, que lo dio. ¿Qué es espíritu aquí en Eclesiastés 12:7? El aliento de vida. Y pensémoslo de una manera como más, real. ¿Qué es lo que Dios va a guardar de cada ser humano? Su carácter. Por eso es que estamos seguros de que cuando se resucite, se va a resucitar con el mismo carácter que cuando se murió. Y cuando dice ahí Eclesiastés 12:7 que el espíritu va a Dios, ahí no está diciendo los espíritus de los buenos, no, de todo ser humano. Dios guarda como en un registro, como pensemos como en un chip, la vida de cada uno. Por eso no hay transformación al resucitar. Como morimos, así resucitamos. Por eso esto es bien delicado y debemos entenderlo claramente, que nuestro carácter no va a cambiar en la resurrección. Entonces, no hay tal inmortalidad. La evidencia del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, muchos de ellos se burlan de esta experiencia y la Biblia dice que todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Por tanto, esa es otra herejía. El hablar en lenguas, parece que el hermano se congrega en una iglesia de corte pentecostal, donde se habla en lenguas. Y dice ahí que nosotros los adventistas nos burlamos de ellos porque ellos dicen que hablan en lenguas. Yo realmente ni me he burlado, ni esto es común. Realmente casi que es un tema que tampoco nosotros lo tocamos con mucha frecuencia. Porque entendemos a qué lengua se refiere la palabra de Dios cuando nos presenta esto de Hechos 2 o algunas veces cuando se habló en lenguas. ¿Qué entendemos por lenguas? Idiomas. Y saben ustedes que dice que nosotros los adventistas no hablamos en lenguas. ¿Cómo que no? Hablar en lenguas es hablar en otros idiomas. Es predicar el evangelio en idiomas desconocidos. Y es posible, mis queridos hermanos, que este sea un don que se recibe en algunos lugares. ¿Por qué no que un hermano que está en un sitio donde no es entendido su idioma y para predicar el evangelio el Señor le dé el don de lenguas? Eso no tiene no es cosa extraña. Lo que no creemos es en ese verbo extraño, se conoce como jeringonza, que es un lenguaje indecible que nadie comprende y ustedes lo escuchan. Y sí, a veces para reírse, pero no me río de eso, porque esto sabe que son las ideas de cada uno, cómo entiende las cosas, y esta es una doctrina que pues no es realmente importante en el sentido de que, por ejemplo, donde nosotros vivimos, yo aquí en este pueblo llevo muchos años y no he visto el primer gringo, el primer chino. Hay chinos aquí que tienen hasta negocios, pero ellos hablan el idioma español sin ningún problema. Por lo tanto, yo nunca he tenido la oportunidad de que me presenten a una persona que no habla mi idioma. ¿Para qué yo tendría que hablarle en lenguas? ¿Y para qué en la iglesia hablaríamos en lenguas? No, eso no tiene ninguna razón de ser. Este es un asunto más bien
digamos, externo. Conocemos que al que no tiene estas manifestaciones, pues no lo tienen como una persona consagrada. Si un hermano no le da estas cosas de ponerse a hablar cosas extrañas, chuchuchi, no sé qué, cosas así por el estilo, y es pasivo, está en el culto y no siente nada, es un hermanito que está en pecado y por eso no ha recibido el Espíritu Santo, que es otra mala comprensión de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se recibe para esas cosas externas. Fíjese usted, y podría usted decirme dónde dice que Cristo, que fue lleno del Espíritu Santo, le dio por convulsionar o por decir cosas extrañas. Nunca. Ni el apóstol Pablo, ¿no? No hubieron ese tipo de manifestaciones que en muchos casos parecen más como manifestaciones espiritistas. Porque cuando ya una persona balbucea, digamos, también echa baba, cae al suelo y se estremece y brinca como cuando les da un ataque, eso no es del Espíritu Santo. Esa es una mala representación de lo que el Espíritu Santo hace en el ser humano. Porque la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio, llevarnos a un arrepentimiento, llevarnos a una comprensión de la palabra de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. No un asunto externo que no trae ningún beneficio, que no transforma a nadie. Las personas que tienen esa experiencia siguen siendo iguales, así que no tiene nada que ver. Y menos que nos burlamos. El hermano habla de que blasfemamos contra el Espíritu Santo. Es, hermanos queridos, el tomar el nombre de Dios en vano, el burlarse del Señor, pues sí, es blasfemia o es irreverencia, pero el pecado imperdonable es el rechazo al mensaje de Dios. Y le aseguro que una persona de estas, cuando dice esas cosas, dígalo por ignorancia o dígalo por, digamos, porque tiene una mala información o un cierto sesgo contra la Iglesia Adventista, pues ahí también hay una blasfemia, porque blasfemia es el rechazo a la verdad. Y cuando se refutan cosas que la Biblia no dice eso, pues ahí también estamos entrando en ese rechazo. También la otra es que predican la ley y la Biblia dice, los que de Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El que se justifica por la ley cae de la gracia. Y Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Además hay que decir que en el adventismo las obras son muy importantes y ellos conquistan miembros a través de las buenas obras, hacen más obras que todos los evangélicos. Saben, mis hermanos, aquí hay algo que me llama la atención. Este siempre es el mismo argumento, el argumento de que los adventistas somos salvos por obras. No, totalmente equivocados. Y yo les decía al comienzo, no han leído nada de Elena G. de White, porque en este caso Elena de White es estricta en la salvación a través de la gracia, la misericordia de Dios, el regalo de Dios. No hay libro de espíritu de profecía de Elena G. de White que no hable de eso. Y no por las obras. El asunto de la ley aquí, mis hermanos, tiene algo más de fondo que de forma aquí. ¿Qué es lo que el diablo ha logrado con el mundo cristiano? Que odien no la ley. Porque yo le pregunto a este hermano, bueno, usted roba, usted tiene cuántas mujeres, o la mujer cuántos maridos tiene, codicia, adora imágenes. No, nada de eso, ni codicia, ni mata, ni roba, ni adora imágenes, y ni tiene más dioses. ¿Cuál es el problema? El problema no es contra la ley de Dios, que la ley de Dios es una norma que no la podemos nosotros sacar. El problema es el sábado, mis hermanos. Entonces, para sacar el sábado, echan la ley toda en el mismo saco. Y ahí es triste porque el odio del diablo es contra el sábado. Y ha logrado el diablo
llevarlos a ellos a rechazar el sábado, y para rechazar el sábado rechazan la ley totalmente. Y es muy común que le usen a usted, le muestren Colosenses 2, 16, y no tienen nada que ver con la ley de Dios. Nada, absolutamente. Colosenses 2, 16, pero ellos lo enfocan allí, dicen, ahí dice que ya no más comidas, bebidas y días de reposo. Y si citáramos, no vamos ahorita a citar eso, pero si lo estudiamos detenidamente nos damos cuenta que no tiene nada que ver. Pero para tratar de echar el sábado por el suelo y no decir que o no aceptar que es el día del Señor, entonces lo hacen de esta manera. Y miren ustedes lo triste de esto, hablando del sábado, en que el hermano aquí no toca el sábado, pero nos acusan de legalismo por esto. Y guardan el domingo. Algunos son muy celosos con el día domingo, y eso sí no es obras. También me quiero aquí lo de las obras. Dice el hermano que nosotros los adventistas tratamos de ganar a la gente con obras, que hacemos muchas obras. Pues hombre, gracias por esas flores, pero la verdad es que lo que hacemos es tan limitado que muchas obras no hacemos, deberíamos hacer mucho más. No para salvarnos, eso sí lo tenemos claro. Hay tanta confusión en esto de la fe y las obras que a veces caemos en esa, digamos, en ese extremo de juzgar el corazón de los demás. ¿Quién puede juzgar los motivos? Dios, nadie más. Él juzgará los motivos. ¿Por qué hacemos? Y también por qué no hacemos. Así que no podemos, tomarnos el atrevimiento de juzgar. Y eso es lo que a veces escuchamos, lo que nuestros hermanos dicen. Y es que ellos creen que las obras los van a salvar. Y nosotros los cristianos no es que no hacemos obras porque somos salvos. No hacemos obras para salvarnos, que es diferente. El cristiano no hace obras para salvarse. Ahí está la confusión, ¿no? De las obras. Y no hacemos obras para salvarnos. ¿Y quién juzga eso? Yo podría también etiquetarlo a él y etiquetar a todos los creyentes que dicen esto no, ustedes también hacen eso para quedar bien. Pero mi hermano, eso no lo juzgan los seres humanos, lo juzga el Señor, no nosotros. El cristiano no hace obras para salvarse, hace obras porque es salvo, son los frutos que el Espíritu nos ha dado a hacer. Por tanto, esto es una secta peligrosa que distancia del verdadero cristianismo porque niega el infierno, niega la venida de Cristo, por tanto no creen en el arrebatamiento, creen en que el alma se muere, que una vez que uno se muere el alma se aniquila. Claro, esas doctrinas las van modificando, no se dejen engañar. Niegan la existencia del don de lengua, del bautismo del Espíritu Santo. Predican la ley como un medio de justicia, una salvación por obras. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con estas sectas que son bien peligrosas y conquistan a través de buenas obras y de muchas cosas que conquistan el corazón de la gente. Cierta vez una persona me decía que le preguntó a ellos y ellos le decían que ellos no son una secta. Entonces mi respuesta fue, si tú le preguntaras al diablo y le dirías, diablo, tú eres diablo, ¿él te va a responder que él es diablo? Claro que no. Él te va a decir que él no es el diablo. Así que ten mucho cuidado porque estas sectas tienen una apariencia de cristianismo, pero en esencia niegan doctrinas bíblicas. Y el que niega la palabra, el que le quite o le ponga, le será quitado en la eternidad. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima. Te habló tu hermano Joel Perdomo. Mis hermanos queridos, ahí está el video del hermano. Hay muchos videos, hay unos muy largos en cuanto a estos temas. Él es más bien nos presenta algunos puntos así. Pero debo decirles que muy mal informado, realmente muy mal informado. Una persona que tenga un conocimiento básico de lo que es el adventismo va a tener realmente argumentos más sólidos. Pero no, estos argumentos sí, a mí me decepcionaron, porque yo sí
he escuchado algunos con argumentos y bueno, uno pues hay que estudiar para mostrar de que no es de esa manera. Pero aquí pues no es mucho lo que hay que estudiar para refutar al hermano Joel. Así que, mis hermanos queridos, hay que conocer las cosas. Yo no me atrevo a hablar de ningún credo si no le conozco, si no sé un poquito de su historia y también de sus enseñanzas y puedo mostrarlo con textos bíblicos. Así que entonces nosotros, primero, sí creemos que el Señor va a venir por segunda vez. Y eso lo predicamos y lo estamos predicando de una manera muy tímida. ¿Creemos que va a haber un castigo? Claro que sí. No creemos en la inmortalidad del alma. Creemos que es necesario en algunos lugares y yo creo que al final de los tiempos va a haber un don de lenguas también. Y muchos fieles del Señor van a hablar en lenguas, pero en lenguas de verdad. Usted cuando lee Hechos 2 no encuentra ahí ningún idioma extraño, ni ninguna, manifestación externa o balbuceos de cosas raras, ¿no? Encuentra que cada uno de los que estaba allí reunidos escucharon el Evangelio en su propia lengua. Y ellos mismos lo testifican, cómo les oímos hablar a estos en nuestra lengua. Y hombres que no tienen estudio, que no eran de preparación intelectual, pero que fue un don del Espíritu Santo. Así que nada de esto, mis hermanos, es real. Y yo debo decirles, secta peligrosa. Termino con esto, hermanos. Eso deberíamos nosotros de ser. Una secta peligrosa. Pero una secta peligrosa en el sentido de que estemos llenando el mundo de el mensaje. Nuestro trabajo es predicarlo. Tenemos un mensaje urgente para darle a la gente. Créalo ellos o no lo crean, ¿no? Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicarlo y predicarlo de la mejor manera, predicarlo como el Señor lo desea. Él va a hacer el resto. Pero hay que predicar no solo lo que sabemos como verdad presente, todas nuestras doctrinas, que Cristo va a venir, que va a haber un castigo, que vendrá la imposición de la marca de la bestia, todas esas cosas. Pero debemos ser agresivos, ser, como dice el hermano en el video, peligrosos. Pero nosotros no somos ahora una iglesia peligrosa o una secta peligrosa, como nos quieran llamar. Estamos tan tranquilos, tan relajados, que todos son nuestros amigos. El día que nos levantemos, de otra manera se lo voy a decir, cuando el Señor finalmente derrame su espíritu sobre su pueblo y éste se levante a amonestar al mundo en el último pregón, ahí vamos a ver, hermanos queridos, cómo se va a levantar el odio del diablo contra esos que van a llevar este mensaje por toda la tierra. Y hágalo usted, hágalo, póngase a predicar y va a tener problemas hasta con su familia. Así que, mi hermano querido, qué bueno realmente que fuéramos una iglesia o bueno, un grupo, una secta, como lo quieran llamar, y que estuviéramos cumpliendo a cabalidad con el trabajo que el Señor nos ha pedido. Que Dios nos ayude, que Dios nos colme de bendición, nos dé de su espíritu y seamos, mis hermanos, agresivos de una mejor manera, como por decirlo pues, agresivos en el sentido de que le demos al mundo a conocer la pronta venida del Señor Jesús. Gracias por compartir el mensaje, gracias por acompañarnos hasta este punto, por suscribirse, darle ahí un me gusta y darle a la campanita, nos ayuda para que ustedes reciban las notificaciones de cuando subimos aquí al canal algún tema sobre asuntos que nos van a ayudar a todos. Ese es nuestro interés, mis hermanos queridos, que tengamos un crecimiento diario en nuestra experiencia con el Señor Jesús. Salvos por gracia, la gracia que el Señor ha extendido para la humanidad desde el mismo momento en que nuestros primeros padres pecaron. Desde allá, la gracia de Dios ha estado extendida para la raza humana. Que Dios te bendiga.